La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Minutos antes de la próxima entrevista, comentar lo que está diciendo el ministro Osorio, el ministro de Alimentación. Aquí se hace cola para todo, para el cine, conciertos, farmacias, y esas colas no las critican. ¿Qué les parece? Bueno, continuemos. Por cierto, en declaraciones también que aparecen publicadas en el diario El Universal, Pastrana, el expresidente colombiano, califica como muy grave la violación de la democracia en Venezuela. Andrés Pastrana afirmó que el problema de Venezuela no es solo un problema político. Lo que estamos viendo es que día a día escala más el descontento social. Y bueno, de alguna manera, para contrarrestar este descontento social, el gobierno pues ha optado por sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, ha optado por la represión para contrarrestar este descontento. Pero en estos días, en las últimas 48 horas, se han vivido unos capítulos que van tal vez un poco más allá y van incluso al desconocimiento de la voluntad popular. 3 alcaldes en el ojo del huracán, dos de ellos ya detenidos, uno incluso sacado de manera muy irregular del hotel en el que se hospedaba en Caracas, nos referimos al de San Cristóbal, Daniel Ceballos, otro al quien se le aplicó un juicio exprés ante el máximo tribunal del país para que no hubiera ninguna posibilidad de apelación, y el otro, Ramón Muchacho, unas claras amenazas de parte del jefe del Estado. En línea telefónica tenemos al doctor Gustavo Rotar Briceño, abogado constitucionalista, exparlamentario y también amigo de la casa. Gustavo, buenas tardes, gracias por acompañarnos y nos gustaría pues una valoración desde la óptica constitucional de lo que está haciendo el gobierno. Ayer el ministro de Interior y Justicia decía, bueno, no es el gobierno el que está tomando esa decisión, es la justicia, le pasaba la responsabilidad pues al Poder Judicial, pero ¿qué valoración tienes acerca de todo lo que está ocurriendo? Bueno, mira, un primer comentario en relación a esa afirmación del ministro de Interior, Justicia y paradójicamente también el ministro de la Paz. Cuando se produjo la primera sentencia del Tribunal Supremo relativa a la libertad de tránsito y a su eventual vulneración por parte de las barricadas que se colocan e impiden que los ciudadanos ejerzan ese derecho, recibimos o pudimos ver un tuit de la ministra de Comunicaciones, la señora Rodríguez, y en ese tuit ella decía, pendiente, viene sentencia del Tribunal Supremo. ¿Cómo sabía esa señora que venía una sentencia? Si el Poder Judicial fuera verdaderamente independiente, nadie podía saber cómo iba a sentenciar. Sin embargo, ya el Poder Ejecutivo conocía el contenido de la sentencia y no solamente conocía el contenido, sino que empezaba a hacerle publicidad. O sea que hacernos creer a nosotros a estas alturas de que en este país existe la separación de poderes y que tenemos un Poder Judicial autónomo es una total falacia. Ahora, veamos el caso de los 2 alcaldes. No quisiera pronunciarme sobre el caso de Ramón Muchacho, porque aún no se ha producido. Sobre el caso de los 2 alcaldes... No la sentencia. Desde el punto de vista de la democracia, el atentado tiene, podríamos decir que es idéntico. Desde el punto de vista jurídico, el caso Escarano es un caso muchísimo más grave, porque el alcalde Ceballos estaría empezando a ser sometido a un juicio penal, en el cual uno podría pensar que se le van a respetar sus derechos. El alcalde Ceballos no ha sido condenado. Tengo muy poco optimismo en relación a la forma como se va a producir ese juicio, pero sería indudablemente expresar una opinión prejuiciada si adelantamos algo que todavía no ha ocurrido. En el caso de Ceballos ya existe una sentencia, ya está preso. Y resulta, y esto es bueno hacer una especie de cronología, una y María Isabel, ¿cómo se llega a esto? Bueno, un ciudadano introduce un recurso de amparo. El recurso de amparo busca proteger un derecho constitucional que tiene algún venezolano y que por alguna razón está siendo vulnerado. Este ciudadano dice, mi derecho a la libertad de tránsito está siendo vulnerado, no me dejan transitar. El Tribunal Supremo de Justicia da la orden a un cierto número de alcaldes de que hagan respetar el derecho. Olviden esa primera sentencia del Tribunal Supremo que las policías municipales, que es el órgano de fuerza con que cuentan las alcaldías, no tienen ni atribuciones ni la dotación
para reprimir trastornos de orden público. En consecuencia, el mandamiento era de muy difícil cumplimiento. Pero aún así, sin darle tiempo al alcalde que cumpliera o no cumpliera ese mandamiento de amparo, a los 2 días el alcalde es condenado a 10 meses de prisión y destituido del cargo. Es decir, no hubo ni siquiera una investigación para saber si estaba cumpliendo o intentando cumplir el mandamiento de amparo de la Sala Constitucional, sino que en 48 horas se le destituye. Es decir, esto es realmente la crónica de una destitución anunciada, utilizando la conocida sentencia de Gabriel García Márquez. Ahora, ¿por qué se hace esto así? Bueno, en primer lugar, de esta manera se evita el proceso. Evidentemente, para ser condenado a 10 meses de cárcel y para ser privado de su condición de alcalde, se requería un proceso. Ese proceso no lo hubo, porque el juicio que se produjo era en relación a un mandamiento de amparo. Cuando un tribunal emite un mandamiento de amparo, el desacato a ese mandamiento de amparo, suponiendo que se haya producido, no es un delito. El tribunal ha podido acusar al alcalde Escarano de desobedecer a la autoridad. Y esa acusación ha debido iniciarla ante un tribunal penal. Eso no fue lo que hizo. La Sala Constitucional procedió de una vez a sentenciar a Escarano. Esa sentencia además no tiene apelación, porque de la sentencia del Tribunal Supremo, por esa misma condición de Supremo, no hay apelación. En consecuencia, el alcalde Escarano fue condenado sin juicio y no tiene derecho a apelar. Eso es la característica de la justicia nazi, de la justicia fascista, de la forma más oprobiosa de expresión de la actividad tribunalicia, para no repetir el error en que acabo de incurrir de hablar de justicia. Esa es la peor de las injusticias, cuando uno lo juzgan sin posibilidad de defenderse y cuando de la decisión mediante la cual uno se ve condenado no tiene derecho a apelación. Bueno, eso es lo que está sucediendo. Yo creo, uno puede pensar, aquí han pasado cosas más graves. Bueno, yo diría que desde el punto de vista de violación de la Constitución y de los derechos fundamentales, aquí estamos llegando a unos niveles a los cuales antes no se había llegado. De un juicio casi que sumario. Mira, es decir, ni siquiera hubo juicio, Marisabel, porque el juicio que se produjo era sobre el problema de la libertad de tránsito. Sí. Y allí fue en que el alcalde pudo haber tenido la posibilidad de explicar cuál era su actividad en relación a la materia. Pero es que resulta que no se esperó saber si el mandamiento de amparo iba a ser ejecutado por el alcalde, sino sencillamente se produce la sentencia ordenándole despejar los obstáculos al libre tránsito y unas horas después se constata que no cumplió y se le destituye y se le pone preso. Sí. Gustavo, quiero hacer aquí un paréntesis informativo porque está señalando CNN ahorita, Carlos Montero, que hubo una segunda votación en la OEA. Ajá. A objeto de saber, quiénes estaban de acuerdo o no, ya no que hablara en público o privado, sino que hablara María Corina Machado. Ajá. El resultado de esa votación para que María Corina Machado hable en la OEA fue el siguiente: 22 en contra, 9 abstenciones, 3 votos a favor. Sin embargo, no todo está perdido para que hable la diputada María Corina Machado, porque aquí es donde ella pudiera entonces estar en el asiento de Panamá. Todavía pues existiría esa posibilidad, que hable como Panamá. Valga entonces la acotación. No, te agradezco. Te digo, a mí no me extraña. Todos sabemos el control que ejerce el gobierno venezolano sobre muchísimos de esos votos. Sí. A mí me llamó mucho la atención en la primera votación la actitud vergonzante de la mayoría de los países que votaron por la sesión secreta. Sí. Es, digamos, un voto de la Asociación de Vividores. Ya para finalizar, de los subsidios y de los regalos de Venezuela. Y que bueno, ahora le toca responder a la voz del amo. Y algunos razonamientos tan tristes como el razonamiento de Brasil, que habla de un circo, cuando el verdadero circo lo certificó la representante de Venezuela cuando dijo que votaba por una sesión secreta para que hubiera transparencia. Sí. Gustavo, ya con un comentario final, llama la atención que tanto Escarano como Daniel Ceballos, como en el caso de Ramón Muchacho, que no hay sentencia, pero bueno, ahí la acusación se trata de tres concejales con altísima votación popular, sobre 60-65% de los votos, y en el caso de María Corina Machado, a quien también pretenden quitarle la inmunidad parlamentaria en los próximos días, la diputada más votada de la Asamblea Nacional. Eso
tiene algún impacto, alguna consecuencia, alguna lectura? Desde el punto de vista jurídico basta haber ganado por un voto. Desde el punto de vista político, el hecho de que se esté afectando a los alcaldes y a los diputados que han recibido la mayor votación es la negación de la democracia, Unai. Muchísimas veces oímos al presidente Chávez y oímos a Nicolás Maduro decir que ellos respetan el resultado de la elección. E insisten y remachan y han remachado pues esa afirmación. Y bueno, ¿qué podrán decir frente a esto? Si frente a precisamente quienes ganan por aplastante mayoría se les pretende sacar de sus cargos. Es decir, esto es lo que evidencia que la democracia en Venezuela pertenece al pasado.